Wow, wow. ¿El qué? Ese sonido, sí. No, o sea, a ver, que esto yo voy a avisar que es un podcast con público, o sea, que no hay problema, ¿sabes? Que podéis respirar, toser, si queréis, o sea... Está bien, no hay estrés, no hay estrés. Bueno, pues vamos a empezar, Vero. Hola, Vero. Hola Noé, hola a todo el mundo, estoy súper contenta de estar acá. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido ahora que sabes. Y bienvenido a Madrid, porque Vero vive en Toronto, Canadá. Y está aquí unas semanas presentando, entre otras cosas, viendo a personas que querrá, presentando EgoLab, que es un curso maravilloso que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando hoy y que sale el 6, ¿no? O sea, dentro de 2 días. Qué maravilla. Sí, sale este fin de semana y tiene 2 partes, uno en Madrid y Barcelona. Y sobre todo es que quiero traer la ciencia aplicable detrás de lo que es burnout, minimalismo, esa fatiga, para poder tener una relación más armoniosa con todo nuestro sistema. Bravo, pues mucho de lo que vamos a hablar totalmente. Me gustaría proponerte que te presentaras para que te conociéramos un poco mejor. A mí me gusta que lo hagáis vosotros los invitados porque siempre es rico, ¿no? Ver de qué manera os enfocáis y os presentáis al resto. Bueno, yo estudié nutrición y dietética y psicología y me enfoco sobre todo en cómo podemos tener una relación más armoniosa con la mente, con las emociones y con nuestra energía, ¿no? Y eso suena un poco como que, ¿qué? ¿Energía cómo? Y es básicamente esa fluidez de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones para que no estemos drenados o únicamente en automatismo, un poquito de automatismo todos hacemos, pero no como una sensación de zombie por la vida. Y entonces que por supuesto te lleva a lo que es vacío, a desconexión. Entonces me enfoco muchísimo en minimalismo, diría, en esa energía que llevamos a nuestro día a día. Y por supuesto lo ofrezco mayoritariamente online, pero como estoy aquí y estoy empezando también un par de eventos presenciales, me estoy moviendo también a que podamos tener esta experiencia en tribu, porque necesitamos salir como de esa mentalidad, me voy a trabajar y voy a cenar y estoy encerrada en mi habitación, y es como, bueno, eso no es exactamente lo que significa tener una relación armoniosa con el sistema que somos, porque somos seres interdependientes. Totalmente. Este podcast habla de dependencias y adicciones y yo quería preguntarte, para iniciar, algo que además tengo mucha curiosidad, porque por los contenidos que compartes intuyo que no te sientes como muy cómoda con etiquetas, con diagnósticos médicos, etc. Y quería preguntarte cómo se siente en ti la palabra adicción. Ese fue el resumen. Mi respuesta. Me da un poquito de alergia escuchar esa palabra. Si sí, sabía, por eso he traído Entiendo, por supuesto, que como humanos necesitamos etiquetas para poder comunicarnos. Y no es que tenga nada en contra de etiquetas en psiquiatría o usar resúmenes. Es más como la funcionalidad detrás de ello. Lo que es adicción o conductas compulsivas, o yo prefiero una relación egoica con la vida, las cosas, a veces con ciertas sustancias. Claro, requiere abrir muchísimo, que es algo que no hacemos usualmente. Entonces, cuando yo digo relación egoica, ahora necesito explicar ego, ¿verdad? Y por supuesto, no estamos acostumbrados a hacer eso. Usualmente usamos como unas etiquetas bastante superficiales y entonces tenemos como una solución superficial a un problema que realmente es bastante profundo. O sea, la experiencia de adicción, y eso es como un truquito que yo hago, es que para tener un poco de distancia, especialmente porque después se vuelve como identidad, ¿no? Yo soy adicta. Prefiero decir experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia de adicción es una experiencia que tiene que ver con bien sea un condicionamiento en conducta para sentirnos más cómodos ante una situación bastante incómoda, dolorosa o traumática, o 2,
es una relación con algo o alguien que lo que hace es recrear un patrón de no soy suficiente, ¿verdad? Entonces nace del miedo, nace del cómo no soy suficiente, necesito hacer esto, bien sea para recrear casi de forma compulsiva y no lo puedes controlar, una historia y un patrón destructivo que te va a llevar a la autodestrucción. Entonces, yo me enfoco bastante en la depatologización de etiquetas psiquiátricas, pero no tengo nada en contra, aunque me da un poquito de alergia, pero no tengo nada en contra de que usemos las etiquetas. Sí, eso les sirve a las personas. Lo que yo sé es que para mí personalmente, durante tantos años tuve tantas etiquetas: bipolar, adicta, psicótica, todas estas cosas, que simplemente llegó un punto que yo dije, necesito empezar de cero, necesito como limpiarlo todo y ver qué es lo que hay. O sea, esto no está funcionando después de 13 años en el sistema de salud mental convencional y psiquiatría convencional. No me ayudó, excepto como a sobrevivir. Y llegó un punto que yo dije, yo no quiero estar en este planeta si vine para sobrevivir. Es que me parece, o sea, yo lo sentía súper triste, ¿no? Como patético. O sea, prefiero irme, ¿no? Prefiero suicidarme. No sé si se puede hablar así. Se puede hablar así, se puede hablar así. Le voy a dar con todo. ¿Se puede decir groserías también? Se puede decir, pero estás en tu casa, estás en tu podcast, estás libre de hablar como quieras y puedas. Genial, genial. Entonces, yo sentía que necesitaba como un poco de limpieza, ver qué era lo que estaba ocurriendo sin ningún tipo de etiqueta, porque con las etiquetas vienen las suposiciones de lo que puedes, no puedes hacer, de lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer, lo que significa estar saludable, que para mí no era saludable, porque para mí sobrevivir, como te digo, era como que, bueno, entonces mejor me voy, ¿no? Me voy de este planeta porque me parece doloroso estar únicamente para sobrevivir, y si eso es lo mejor que puede aspirar una persona bipolar, pues no era para mí. Entonces yo dije, voy a limpiar todo esto porque hay demasiado ruido, y ahí es donde la parte de adicción me di cuenta de que tiene que ver con un patrón, un bucle. O sea, la sensación es como un bucle, ¿no? No puedes evitarlo. No sabes cómo brincar de ese bucle, cómo salir, ¿no? Y lo que es fuerza de voluntad, esa cosa no servía para mí, para nada. Como que podías aguantar un poquito, pero siempre regresaba esa oscuridad, ¿no? Esa voz, esa atracción. Entonces ahí fue donde comencé a trabajar esa parte energética, trabajar esa parte de antojos, ¿no? Llamarlo más como, ok, ¿de dónde viene ese antojo por ejemplo, la conducta? Tomar alcohol, que en mi caso, o drogas que en mi caso, pues, traía inmensas consecuencias. ¿Qué viene antes? Y después era como que, ok, ¿qué viene antes de eso? ¿Y qué viene antes de eso? Y ese pensamiento, ¿de dónde viene? Y en qué partes, en qué otras partes de mi vida está, y qué estoy sintiendo en mi cuerpo. Así que eventualmente descubrí que ese componente de adicción tiene mucha base de trauma, tiene mucha base de cuerpo, que es algo que no hablamos y realmente no reconocemos. O sea, somos una sociedad obsesionada con la cabeza, obsesionada con racionalizar y no con sentir las cosas. Entonces yo dije, no, a ver, ¿qué es lo que siento en mi pecho? ¿Qué es lo que siento en mi útero? ¿Qué es un útero, no? Entonces ahí comienzas a abrir una cantidad de cosas, comienzas a abrir opresión, comienzas a abrir identidad, cómo me veo a mí misma, y la inmensa palabra que es lo que más trabajo, y diría que es como mi especialización, que siempre estoy aprendiendo, que es el ego, ¿no? Y es como que, ¿qué es esto? ¿Qué es el ego? Y yo descubrí el ego con una visión más espiritual, fue en Alcohólicos Anónimos, y ahí descubrí que tenía que ver con una sensación de soltar, pero no significa abandono, que es diferente, ¿no? Porque yo decía, no, tú sueltas porque eres un flojo, o sea, nada te va a salir en la vida si tú te relajas, tú necesitas estar pilas, ¿no? Y me di cuenta que hay una gran diferencia entre ser
eficiente e inteligente con tu energía y entre dejarte llevar por el miedo a soltar, que es lo que te lleva como a ese bucle, ¿no? Es como que no aguanto la sensación de, entre comillas, confiar, ¿no? Y digo entre comillas confiar es porque el concepto de confiar lo tenemos un poco distorsionado, lo tenemos como, es que se me dé lo que yo quiera, y es como, oh, no, cariño. O sea, no sabemos lo que se va a dar. Confiar, en cambio, lo que realmente significa es un desapego saludable de los resultados y es confiar en que yo me voy a quedar conmigo, pase lo que pase. Entonces te lleva a lo que es apego seguro, ¿no? En psicología hablamos de una relación con uno misma y con otros, y un apego seguro es eso. Y yo tenía un apego muy inseguro conmigo y con la vida, porque no es únicamente con uno, ¿no? O sea, yo necesito que piensen los demás de mí, y es una relación bastante hostil con los demás y lo que pueda ocurrir. Entonces, al final, lo que es control, perfeccionismo, todo eso es lo que está de fondo de adicción. Totalmente. Me encanta además también la manera, un poco otro punto de vista, hablar de todo esto, porque es verdad que tendemos a etiquetarnos y a losarnos, ¿no? Con un montón pues eso, ¿no? De enfermedades, porque al final esto que estás hablando del por qué esa necesidad de seguir consumiendo, se habla de la enfermedad, de esa modificación cerebral, por lo que uno, como bien dices, no tiene fuerza de voluntad. Pero es muy interesante que hayas profundizado, que te hayas tomado la molestia y la generosidad de dar al mundo esta visión y este aprendizaje desde otro lugar más egoico, y que hayas trabajado desde ahí. A mí me encanta este abordaje. En este podcast, además, es un poco la idea, abordar de diferentes puntos de vista el tema de la adicción. La adicción al trabajo, o bueno, manera compulsiva de relacionarnos con él, se habla mucho de estas nuevas adicciones conductuales que no son a químicos, a sustancias, y como puede ser la relación con el teléfono móvil, con las relaciones, etc. ¿Cómo crees que está afectando todo esto ahora mismo en nuestra sociedad, las nuevas tecnologías, esa sociedad tan hiperactiva, tan consumista que tenemos, y nos estamos asociando tanto a este concepto, ¿no? Nuevas adicciones, nuevos comportamientos compulsivos, nueva manera de relacionarnos, en sí un poco tóxica? Oh, completamente. Y de hecho, todos tenemos conductas compulsivas y que pueden ser categorizadas como adicción. Por ejemplo, solamente necesito preguntarles acerca del uso de redes sociales. Les veo las caras a todo el mundo, ¿ok? Entonces, todos vamos a tener ciertas áreas donde los cons son mayores a los pros, ¿verdad? Donde el costo de ello no es energéticamente inteligente. Sin embargo, específicamente el tema de trabajo, hay varias cosas que se pueden abrir ahí, ¿no? Por una parte, el tema de dejar de ver adicción al trabajo como según las horas que trabajes en el día, porque no es necesariamente eso. De hecho, hay personas que trabajan o pueden trabajar unas inmensas horas al día y no es adicción al trabajo, sino es una cultura de trabajo en sí bastante tóxica, o puede ser también que tienen ciertas horas de trabajo, pero el modo en que trabaja es más desde estado flow, que bueno, no lo voy a abrir tanto aquí porque es súper largo, pero básicamente estado flow es un estado de alta eficiencia energética, es una de las cuatro tipos de altas capacidades cognitivas que existe, y lo que hace es que entras en un estado que podemos observar también a nivel neuronal y neuroquímico, donde eres 7 veces más creativo, donde estás canalizando, y la sensación es, y así la describen, canalizando un mensaje, ¿no? Pierdes noción del tiempo y se llama flow, porque flow en inglés, ¿no? En español sería fluir. Entonces sientes que estás fluyendo. Pero con estamos lo que hablando, haces. perdona que te corte más, en una perspectiva de que estás teniendo una relación compulsiva desde el flow, o lo estás enfocando más desde una relación sana desde ahí. Eso sería una vamos a decir, una relación eficiente, diría, ¿no? O funcional. Yo prefiero como usar las palabras funcionales o disfuncionales. Sí, podemos decir que es saludable. Y luego lo que pasa a nivel de compulsión es exactamente lo opuesto. Suele ser desde un nivel de forzar, de tengo que, de no hay
alta eficiencia energética. Incluso suele haber es control, perfeccionismo y la sensación de no soy suficiente. Entonces estás compensando, muy diferente a esto que acabo de decir de estado flow, donde es como que estoy canalizando un mensaje del más allá y amo lo que hago. Que en realidad del estado flow es un factor de protección, de burnout. Exacto, ahí quería decir, porque al final es un factor también que es un poco confuso, porque nos metemos ahí pensando que ahí estás en ese flow y en esa creación y en ese estado, pues eso, muy activo, pero al final también es muy confuso porque puedes entrar en ese burnout. Bueno, el estado flow es un factor de protección en contra de burnout. O sea, las personas que entran en estado flow, y esto lo vimos en la pandemia, tenían muchos menos niveles de burnout o de fatiga. Podemos decirlo quemazón, ¿no? Porque hay otro síndrome que se llama fatiga crónica, que es otra cosa. Pero de quemazón, las personas que estaban en estado flow tenían muchos menos porcentajes de burnout o de sentirse quemado, mientras que el otro estado, que es como una relación más compulsiva con el trabajo, se siente forzada, se siente baja en creatividad, se siente como un tengo que. Ahora, esto no significa que si tú estás mayoritariamente en estado flow nunca vas a llegar a burnout, pero tienes menos probabilidades. Lo que es una relación adictiva con el trabajo suele ser una relación donde tú estás, la base de ello es miedo. O sea, tú estás tratando de compensar una desconfianza en la vida, una desconfianza en soltar. Entonces, ¿se recuerdan cuando acabamos de hablar de que en las relaciones adictivas o las relaciones compulsivas sentimos ese, no, yo no puedo soltar? Entonces, no confías en el descanso, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que en estado flow, mayoritariamente, cuando tú empiezas a sentir que el estado flow se va, y por lo menos esto es lo que yo hago, cuando empiezo a sentir que el estado flow se va, es como que ahorita es momento como de hacer otra cosa, ¿verdad? De repente me pongo a hacer otra cosa, me voy a tomarme un cafecito, me voy a pasear, o lo que sea, y cuando vuelvo a sentir esa inspiración, digo, es como que me llama a escribir. Cuando, y esto lo estoy viendo bastante, cuando más bien vemos personas que tienen una relación compulsiva o adictiva con el trabajo, suelen crear incluso traumas en torno al trabajo. Entonces, todo lo que es la experiencia de ansiedad, rechazo eventualmente al trabajo, inflamación sistémica, porque burnout, quemazón, no es lo mismo que cansancio. No es lo mismo. Entonces, cuando estamos funcionando desde ese lugar y estamos trabajando desde ese lugar, no solamente hay una relación no armoniosa, sino que tampoco hay estos altos niveles de, vamos a decir, creatividad o de novedad. Porque para poder, vamos a decir, tocar esos puntos, necesitas también crear espacio, necesitas aburrirte, necesitas soltar. Pero cuando rechazamos ese aburrimiento, suele ser porque queremos únicamente funcionar como en ese súper y mega alto nivel de mucho ruido. Y necesitamos preguntarnos, ¿por qué me siento incómoda? Soltando. Incluso llega un punto, cuando comienzas a trabajar la relación con el trabajo, donde a mí me aburre no ser eficiente. Me aburre estar como que, pero termina la página del libro. Entonces, por lo menos cuando estoy escribiendo, escribir un libro requiere varias cosas, ¿no? Muchísima disciplina también, porque si no, nunca lo terminarás y nunca estará lo suficientemente perfecto. Pero también necesita muchísima fluidez, porque si no, las ideas te van a salir súper cortadas, súper raras. Entonces, eso me permite a mí que cuando yo noto que no estoy trayendo, entre comillas, lo mejor de mí, entre comillas, es que no me siento atraída a seguir trabajando, ¿no? Naturalmente como que lo suelto. Total, Vero, pero es verdad que estamos hablando de muchos términos. A mí me parece que hay unas delgadas líneas entre unos y otros hasta llegar a ese estado de flow que nos has explicado un poco en qué consiste.
y llegar a entender y a escucharte y a detectar esas necesidades en ti, de parar, de no parar, hay muchísimo trabajo ahí de autoconocimiento, de llegar a todo esto, porque lo normal es que haya una relación más basada en ese hacer, en pues esa necesidad de reconocimiento, de un montón de emociones asociadas que tenemos al trabajo, y una cultura muy asociada también al esfuerzo, a la validación por estar siempre haciendo, trabajando, etc. Entonces te quería preguntar, es amplia, ¿vale?, esta pregunta, pero ¿cuáles crees que son los primeros pasos para empezar a desidentificarte con ese estado tan compulsivo de trabajo en el que somos muy presos, ¿no? Porque al final es muy complejo, ¿no? Cuando estás ahí, poder ponerle tú el límite, ¿no? Incluso muchas veces podemos parar el horario laboral, pero no podemos parar nuestros pensamientos. Cerramos el ordenador, nos vamos, pero nos vamos a casa pensando, incluso a veces soñamos con el trabajo que tenemos que hacer y nos levantamos queriendo trabajar lo primero del mundo. Eso yo creo que lo sufrimos más de una persona, seguro que en esta sala también, y seguro que nos están escuchando. ¿Cómo crees que son los primeros pasos para empezar a salir de ese estado y explicarnos un poco mejor, así de manera un poco más concisa, llegar a ese estado de flow? ¿O eso ya es que estamos hablando de un nivel de trabajo difícil de llegar en un sentido? Pues fíjate que hay dos cosas. Cuando estabas haciendo la pregunta, me encanta este tema, dijiste, cuando nos vamos a dormir y pensamos en lo que tenemos que hacer. Quienes me conocen saben lo que voy a decir. ¿Qué hay en esa oración? Lo que tengo que. Entonces, lo primero, voy a abrir primero este tema. El ego, ¿no? El trabajo de ego. Lo primero. El ego lo vas a reconocer porque es una identidad basada en no ser suficiente, ¿ok? O el miedo a ser rechazado. Identidad, yo. Cualquier cosa que se relacione con yo, no soy suficiente, o no seré suficiente si no hago esto, o con el yo seré rechazada y no me van a amar y voy a morir sola, abandonada en una esquina. Todo lo emocional y a nivel de pensamientos que se relaciona con eso es egoico, ¿verdad? Ahora todos necesitamos ego. Todos necesitamos ego. O sea, sin ego, yo me hubiese presentado aquí desnuda solamente con las cholas que tengo puestas. Porque no me hubiese importado si me rechazan, lo que piensan de mí. Yo necesito cierto nivel de ego, ¿ok? Entonces, genial. Pero cuando ese ego comienza a sobrepasar y a dominar nuestras vidas, es ahí el problema. Porque yo voy a comenzar a tomar decisiones que no necesariamente son inteligentes para otros valores. Por ejemplo, ¿para qué trabajas? ¿Para qué trabajas? Bueno, por supuesto hay un componente de dinero, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Puede ser servicio, puede ser los colegas con los cuales estás, puede ser el propósito de la empresa. Entonces, por supuesto, aquí varía un poco, ¿no? Dependiendo de emprendimiento o empleado, pero vamos a decir que en general hay otros valores, ¿verdad? Cuando viene y el ego es más grande que esos otros valores, o sea, bye bye, dile adiós a esos otros valores, porque tú estás funcionando únicamente para mendigar validación y para tratar de compensar el hecho de que tú no te crees suficiente. Entonces tus decisiones van a ser basadas en eso. ¿Cómo podemos sentir el nivel de ego que tenemos? Bueno, hay dos cosas que yo amo, que son súper sencillas y directas para medir ese nivel de ego. Uno, a través de las palabras tengo que y debería. Entonces, cada vez que yo siento o uso tengo que o debería, ¿qué te hace sentir? Yo no voy a decir ahorita, dime, yo digo, es que tienes que. ¿Qué sientes? Quizás no sientas libertad, ¿verdad? Yo no siento libertad. Cuando a mí me dicen, no, tú tienes que, yo siento presión. Me siento cerrada. Siento que no tengo otra opción. O sea, tú tienes que, esta es la única opción. Eso va en contra de también creatividad, ¿verdad? O sea, no hay otra opción. Esa es la única manera en el universo entero en la cual las cosas se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, es una sensación que viene de ese terror. O sea, si vas más de fondo, de ese tengo que, hay una sensación, yo lo siento como una pistola en mi cabeza. Tú tienes que hacer eso.
O sea, no tienes otra opción. Y eso me hace sentir ahogada. Y el debería. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tú deberías verte de tal manera. Tú deberías vestirte desde otra forma. Ahora, podemos decir, bueno, Verónica, pero si no digo debería y tengo que, así yo ando todo el día, así como me da la gana. Y es como que, no, tú lo que haces, y estas son mis palabras preferidas para sustituirlas, es asumir responsabilidad. Yo quiero. Esto no significa que tengas ganas. No. Cuando yo estaba amamantando a mi bebé a las 3 de la mañana, créeme, que yo no tenía ganas de pararme a las 3 de la mañana a darle mi teta a un bebé. O sea, no tenía ganas. Pero yo quiero porque es mi voluntad. Ahora, si estás secuestrada y te están obligando, entonces ahí no está tu voluntad. Tu voluntad está en otra cosa, ¿no? Entonces, en las acciones, en la toma de decisiones sobre las cuales tú tienes poder, tomamos responsabilidad. Yo quiero ir al trabajo porque yo quiero que me den dinero, porque quiero que pueda pagar electricidad. Si no, las consecuencias son, ¿verdad? Simple, sencillo, sin drama. ¿Qué pasa? Cuando yo lo hago de esa forma, yo abro la posibilidad de otras opciones. Por ejemplo, si yo quiero pagar electricidad, bueno, ¿será que me busco unos paneles solares y me mudo a una granja? Si yo no quiero el dinero para pagar la electricidad, me explico, ¿no? Y luego ese debería, ¿no? Es que yo debería, yo necesito, entonces volvemos a esa parte como de quitarle la carga egoica, quitarle la carga de amenaza a lo que estás diciendo y a lo que estás pensando, ¿no? No es que yo tengo que trabajar. No, tú quieres trabajar porque quieres ABC. Tú necesitas trabajar cuando de repente es más no negociable para XY. Por lo menos yo necesito alimentar a mi bebé para que no se muera. O sea, es bien sencillo, ¿no? Pero yo no tengo que dar pecho. Si yo no quiero dar pecho, hay fórmula. Perfecto, genial. Y también hay biberón, y también hay esto. Entonces le quito como esa carga de bueno y malo. Le quito esa presión. Entonces eso es lo primero para tener una relación armoniosa en el trabajo. Y con el trabajo es quitarle la amenaza, la ansiedad, el drama a la forma en que nos referimos a trabajar. Lo segundo es, vamos a necesitar cambiar la idea de que más horas es mejor o de que más trabajo es mejor. A mí me gusta, suena un poco raro, pero mejor es mejor. O sea, más no es mejor, mejor es mejor. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo empecé, entonces yo tengo un emprendimiento minimalista. Eso suena lindo, ¿no? Pero en realidad lo que significa es que es un emprendimiento cuyo valor, uno de sus valores principales es la eficiencia. Es la eficiencia donde la atención y la intención son, los puedo medir y son una de mis variables que yo mido para medir mi nivel de éxito en emprendimiento. Obviamente tengo metas económicas, pero si yo logro esa meta económica trabajando 2 horas al día, a mí no me importa, ¿no? Y tengo otros valores. Ahora, mi ego podría decir, ay, no, pero es que ¿cómo vas a trabajar 2 horas al día? Porque, o sea, qué flojera, o sea, ¿cómo se te ocurre? No. O sea, es que a mí nadie me va a estar vigilando. Ahora, por supuesto, estoy dando mi ejemplo, no, esto necesitas aplicarlo al tuyo si trabajas como en un trabajo donde eres empleada, donde hay ciertos horarios, pero hay otras cosas que puedes modificar, ¿ok? Entonces, ahí viene también el tema. Entonces, este segundo punto tiene que ver con necesitamos cambiar la forma en que estamos midiendo éxito, porque no tiene sentido. No, es que no, si trabajo más horas obtengo más. No, acabamos de ver que en burnout hay baja habilidad de creatividad. ¿Cómo es eso inteligente? Vas a ver menos oportunidades. Entonces, por lo menos es interesante, pero yo digo, estoy trabajando y estoy sentada en un café viendo a la gente. Y yo, no, sí, estoy trabajando. Porque este es mi sentarme a escribir mi libro.
¿Mm? Entonces, estamos viendo que en varias empresas están cambiando la idea de necesitas trabajar de 9 a 5 por necesitas lograr estos objetivos. ¿Ve? ¿Ok? Entonces, en vez de tener esa mentalidad que viene, por supuesto, de la era industrial, ¿verdad? Donde tú metías la tarjetita y sacabas la tarjetita cuando trabajabas en la fábrica, 9 a 5, chic, 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 chic. Lo estamos cambiando por cuáles son los objetivos. Ok, ahora ve a ver cómo lo logras. Entonces, necesitamos empezar a preguntarnos qué es el objetivo de mi empresa, para qué trabajo y qué es lo que es más eficiente. Porque cuando yo trato de seguir ciertas normas que están caducadas, la idea de que más horas es mejor no tiene sentido. Ahora, con esto no significa que las cosas se llegan por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay un esfuerzo, ¿no? O sea, por lo menos para yo llegar al punto donde puedo trabajar 2 horas al día y facturar 6 cifras, yo he necesitado hacer bastante esfuerzo también de fondo. Pero eso no significa que la única forma de hacer esfuerzo es quemándote. Ahí hay un gran equilibrio, porque además es un temazo ¿no? O sea, porque no solamente hablamos de muchas horas, sino de la compulsividad de trabajar, de querer más, porque no es solamente eso, ¿no? Las horas, sino es sobre todo más enfocado a emprendedores o incluso también a trabajadores por cuenta ajena. Es como nada es suficiente. Es como quisiera, pues escribo un libro, a lo mejor lo escribo en Flow, pero voy a escribir otro. Pero o sea, es como hay una necesidad ahí también de seguir ingiriendo trabajo y proyectos mentales, ensoñaciones, que yo creo que ahí también hay una calidad muy compulsiva en todo esto. Hay un término, Vero, que creo que también tiene mucho que ver con la no relación saludable también de ego, que utilizas mucho, que a mí me encanta, que es la desnutrición espiritual. Y bueno, a mí me parece que una parte de estar conectados, de conocernos a uno mismo, es uno de los primeros pasos para empezar a darnos cuenta de estas relaciones tóxicas con el trabajo o con cualquier otra. Quería ver cómo lo abordas tú desde ahí, desde la parte espiritual, y qué es para ti el concepto de desnutrición espiritual. Voy a escribir un libro de eso. Ok, desnutrición espiritual. Yo me topé con esa frase, ¿no? Desnutrición espiritual. Fue porque yo sentía que cuando hablábamos de confiar, cuando hablábamos de términos que no son necesariamente, vamos a decir, medibles, ¿no? Sino que son un poco más como confiar, ¿no? Suelta, que no son directamente emociones tampoco, sino que tienen que ver con mi relación con algo más allá, ¿no? Porque yo digo confiar, no entiendo, o sea, como que confiar, o sea, me siento en el sofá, entonces no hago nada, me sostengo y estoy confiando. Entonces yo decía, hay algo aquí que no entiendo, pero sé que yo no tengo. O sea, sé que yo no entiendo ese término de confiar. Sé controlar. Tengo un PhD en control. Tengo un PhD en perfeccionismo. Tengo un PhD en obsesión. Pero todo lo que era opuesto, yo decía, o sea, lo entiendo a nivel de teoría, pero no entiendo a nivel de práctica. Y eso para mí, yo dije, me siento desnutrida, porque como yo soy nutricionista, yo decía, es el equivalente a tengo un estado y un cuadro clínico que si tú comenzaras a medirlo, estoy en deficiencia. Y tengo sintomatología de que estoy en esa deficiencia. Entonces, no es un término que exista, pero para mí describía cómo me sentía. Y como siendo nutricionista era la forma más directa de verlo. Entonces, desnutrición espiritual es un estado de alta desconexión contigo y con el mundo, donde hay muy baja sensación de pertenecer, hay muy baja confianza o alta desconfianza, hay una sensación de que no soy suficiente y muchas veces hay, y esto suena como raro, pero hay como una sensación de
no conozco lo que significa amarme o compasión, ¿no? O sea, entiendo los términos, más no lo siento. Entonces es algo que requiere cierto nivel como de conciencia, ¿no? De poder decir, no, o sea, siento alta desconfianza, no me siento suficiente, siento que no puedo, que no pertenezco, o sea, esa sensación de pertenecer al mundo, o de pertenecer a una tribu, o pertenecer a un todo, no la tengo. Y más bien tengo toda la sintomatología de desnutrición espiritual, que es muchísimo perfeccionismo maladaptativo, y perfeccionismo no es lo mismo que estándares altos. Yo tengo estándares altos y también he tenido perfeccionismo maladaptativo. Entonces, tienes alto nivel de perfeccionismo, alto nivel de control, una incapacidad por soltar, ese soltar. Entonces, cuando estamos hablando de yo necesito más, y como esa, no te sientes saciado, ese vacío, es una sensación de vacío, es una sensación de incomodidad en mí, o sea, no me puedo quedar quieta. Tú necesitas preguntarte, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo me siento cuando yo sé que no estoy siendo eficiente en el trabajo, en el sentido de que estoy súper cansada, y si me tomo una siesta, va a ser mucho más eficiente para mi trabajo, para mi valor, para mi misión? Y tú dices, no puedo. Tú ahí necesitas ver el por qué. Y entonces ahí puedes notar el nivel de desnutrición espiritual, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de confianza en este momento? ¿Es que me siento suficiente? ¿Es que siento que pertenezco al mundo y puedo sentir compasión? Ahora, por supuesto, todo esto son términos que también pudiesen ser podcast, cada uno en sí mismo, pero para mí la sensación de no entrar en una compulsión o en un bucle adictivo era de querer como gritar, era como que no puedo, o sea, siento que me ahogo, siento tanto miedo de no hacer, siento tanto miedo de no seguir por el más, ¿verdad? Y eso es muy diferente, por eso es que cuando hablamos de adicción al trabajo no estamos hablando de una jornada, lo que les dije al principio, ¿verdad? No estamos hablando de trabajar una jornada larga, no estamos hablando de únicamente estar en burnout de trabajo, porque tú puedes tener fatiga por tu trabajo y no tener una relación adictiva con el trabajo. Una relación adictiva con el trabajo es diferente, es porque si tú soltaras ese hacer y creas espacio, entraría pánico. Pánico, o sea, no sabrías ni siquiera quién eres. No sabrías qué hacer con tu vida. Y yo recuerdo que para mí la sensación, por ejemplo, de no hacer en general, ni siquiera únicamente con el trabajo, era como que, bueno, entonces, si no trabajo, ¿qué puedo hacer como para era como que no sabría ser humano, era como una sensación de no soy. Entonces hay una sobreidentificación con ese hacer, y por supuesto, aquí entraría también otro tema, que es un rechazo de lo que es la energía femenina, que es el ser. Simplemente ser. Entonces, cuando hablamos del hacer, que por supuesto es muy celebrado en nuestra sociedad, le ponemos la etiqueta, es que sí uso etiquetas a veces, de energía masculina, el hacer. Y cuando hablamos de el ser, hablamos de energía femenina. Entonces, cuando tenemos una relación adictiva con el hacer, es una sobreidentificación con esa energía masculina, donde tú abusas de ella para sentirte suficiente, y lo que es el ser, el simplemente ser, y ahí entran muchas cosas, ¿no? Incluso cuando yo estoy, vamos a decir, en mentoría privada con alguien, la forma en que yo voy midiendo su relación con la energía femenina, con el ser, entro en ecopsicología. Si es una persona que menstrua, entro en su conciencia de su ciclo menstrual, entro en su relación con lo que es atención y concentración, entro en lo que es, por supuesto, el sentirse suficiente y digna, y tribu. Entonces, todas estas palabras que estoy soltando están relacionadas con la energía femenina. Y por supuesto nos podemos meter más de fondo viendo también la historia de la persona, traumas, donde se quedó como estancado. Para sentirte suficiente y para tener validez, tú necesitas abusar de la energía masculina.
Y por supuesto, nosotras, las mujeres, estamos en un sistema opresivo, un patriarcado, donde ahora sentimos que necesitamos justificarnos, ¿no? Como que, yo voy a demostrar que las mujeres sí podemos. Entonces hay esta sensación de necesito compensar el hecho de que soy una mujer. Necesito demostrar. De hecho, yo sentía muchísima mucha culpa cuando empecé a no trabajar todo el día de forma compulsiva. Y dije, ¿será que yo puedo lograr mi meta, no sé, trabajando 2 horas al día frente al laptop? O sea, lo primero que sentí fue mucha culpa. Fue como que, Dios mío, o sea... Así que hay mucho ahí. Total. Me ha encantado esta parte porque creo que has hecho un resumen de todo lo que hemos ido hablando y como un poco de claridad, porque hemos hablado de muchos términos, de cambio de mentalidad, de cambiar nuestra manera incluso de hablarnos, y me parece que hay un gran camino que además es el curso que os invito. Dejaré todas las notas de Vero en el podcast porque al final yo creo que a mí incluso se nos abre como un montón de preguntas y de ganas de saber cómo poder llegar a esos estados, y hay un gran recorrido y por supuesto tú lo tienes muy, muy trabajado y en este curso lo explicas muy bien. Entonces vamos a cerrar aquí el episodio. Me parece que es una invitación total para quien se haya quedado con las ganas de conocer un poco más tu abordaje, tu manera de ver lo que es súper interesante, novedoso y que trae mucha reflexión, que bueno, que hagan tu curso y que estén conectados contigo porque creas un contenido maravilloso, muy a la altura de lo que hemos experimentado hoy. Así que muchísimas gracias por tu compartir, por estar aquí en Madrid con nosotros y a vosotros por vuestra presencia. Ay, gracias, Noé, ha sido un placer. Y sí, ahí les estaré esperando si quieren profundizar el tema y se sienten listas para ello. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Ay, qué bien! Oye, muchas gracias. Gracias, Vero. Bella, un abrazo. Qué bonito, qué cosas, qué de compartir. Es que es lo que dices, que da para varios podcasts, ¿no? Todo lo que va compartiendo dices, pues abrimos otro. Muy grande. ¡Ay, tú, bella! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Gracias a ti. ¿Os podéis sentar ahora así? ¡Ay, sí! Solo. Ahora es la jefa. Ahora soy yo. ¿Qué hacemos? Como, Pero que ahora sin... O sea, no miradme. mirándote Te apago esto. Vale.